el árbol sagrado de la libertad. Al sol de Europa alzada la copa, el árbol sagrado de la libertad. España unida para siempre, unidos. De la libertad. Hola, soy Nesmaranta y este es mi mensaje para Pedro Sánchez. Pedro, atiende, el Sáhara no se vende. Los saharauis tenemos derecho a nuestra libre autodeterminación. Tú no puedes decidir por el pueblo saharaui. ¡Viva Sáhara libre! Decir que ahora aceptan que el Sáhara sea un territorio autónomo, pero una provincia más de Marruecos, de que la política española durante los últimos 47 años, desde el año 75, siempre ha sido la misma. Ha sido el mantener el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, ¿vale? ¿Pero qué es eso de coger y entregárselo a Marruecos? Se empieza por ahí, se continúa por Ceuta y Melilla y bueno, y adelante. Hay una cosa que quería preguntarle respecto a algo que mencionó del actual gobierno, ¿no? Y creo que mencionó a los legisladores. El 90 y tantos % que está en contra de la autodeterminación del Sahara. No. El 92% está en contra de la decisión del gobierno del Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es un gobierno de socialistas y comunistas, y los comunistas están a favor de la autodeterminación del Sáhara. Son activistas a favor de la independencia del Sáhara, independencia de Marruecos. O sea, que dentro del propio gobierno hay discrepancias, porque no tiene que ver nada la postura de los socialistas con la de los comunistas. Pero es que el resto de la Cámara, desde las derechas más extremas hasta los independentistas vascos, independentistas catalanes y todo el tema todo el mundo está a favor del Sáhara, de la República Saharaui, del Frente Polisario, porque esta gente también tiene derecho pero sería 90 y tantos %. La inmensa mayoría, sí, exacto. Es decir, que eso que dice el gobierno español de España, eso no es verdad. Es decir, a mí no me representa ese gobierno, ni a mí ni a la inmensa mayoría. Es decir, que el propio Parlamento, todo el Parlamento, se le ha tirado al cuello a Pedro Sánchez. No nos representa. Es decir, pero tanto las derechas como las izquierdas, como todo el mundo, en contra de lo que ha hecho este hombre. Que no se entiende. Hace el ridículo. Es que lo digo porque generalmente cuando el órgano ejecutivo quiere tomar una decisión, por lo menos así pasa también acá en Panamá, el poder legislativo puede ser una gran oposición, pues cuando ellos se oponen son un gran estorbo para el presidente. Entonces, no sé más o menos cómo se está manejando ahí, porque si la mayoría no quiere lo que está haciendo Pedro Sánchez, hay que ver pues qué es lo que está pasando, cómo es que él está tomando decisiones teniendo a la mayoría en contra, ¿no?
Pero eso como todo, quiero decir, lo del tema de los de carburante, o sea, el gobierno ha perdido el rumbo completamente, es decir, está actuando de espaldas al sentimiento nacional y al sentimiento de los españoles y, o sea, no se entiende muy bien. Se entiende muy bien, es un gobierno que nos deja completamente en un muy mal lugar a nivel internacional, porque hace el ridículo. Es decir, España ha mantenido una postura coherente durante los últimos 47 años. El derecho del pueblo saharaui a, a su independencia y a su autodeterminación. Y ahora dice, vende hasta su madre, ¿sabes? Entonces, ya te digo que es vergonzoso completamente lo que se ha hecho con el pueblo saharaui, que es la segunda traición histórica y que no tiene nombre. Y que una cosa es lo que haga ese gobierno que a la inmensa mayoría, en esta materia, a la inmensa mayoría, pero tanto gente de izquierdas como de derechas, que no nos representa. Y una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo español. Pues son cosas distintas. Decía todos estos temas que estoy viendo a grosso modo de lo que está pasando en las anteriores provincias africanas son totalmente extrapolables a lo que ha pasado en Hispanoamérica después de la salida de la corona. Por ejemplo, o sea, Bolivia ha sufrido lo mismo que lo que le está pasando a los saharauis, o sea, lo que ha pasado es que una potencia externa como Brasil empezó a comer territorio. No solo a Bolivia, lo ha hecho a varios países hispanoamericanos que le colindaban. Creo que hay un común denominador. A todos, a todos, a todos. A Venezuela, a Sí. Uruguay, a Argentina, a todos. Quiero decir, la Yo creo gran beneficiada ha sido Brasil, en ese tipo de cosas. que no ha terminado esa idea de tratar de fracturarnos lo más posible. O sea, porque incluso hoy en día todavía es viable un sentimiento de unificación. Si se quita la leyenda negra, como siempre yo lo he dicho, vamos a volver a ver a nuestra madre patria por lo que es. Nuestra nación común siempre va a ser, y por muchos siglos que pasen, va a ser la española. Somos españoles americanos y no hay nada más que decir. Jaime, qué gusto verte. Ahora, yo creo que mucho se puede aprender de lo que ha pasado en Hispanoamérica con las guerras internas que hemos tenido entre las repúblicas que han salido después de la salida de la corona a lo que va a pasar en África. Lo que va a pasar es que se va a buscar dividir más, fracturar más los territorios y echarle la culpa al gobierno. Y el problema es que en la península no tienen un gobierno a la altura de su pueblo. Como dice el señor Nacho, es verdad. O sea, yo dudo mucho que ese tipo de gobierno del señor Sánchez que entró por coalición represente al común denominador de los españoles, así como tampoco nos representa y tiene que entrar por algunas interpretaciones constitucionales el gobierno de Evo Morales, tampoco nos representa en Bolivia, porque créeme que los bolivianos no somos así, como lo pinta Evo Morales. Ahora, ese tema quisiera indagar más y quería preguntarte esto, estimado Nacho, este tema en el que el rey ha decidido abandonar, a su majestad el rey emérito ha decidido abandonar Guinea Ecuatorial. ¿Existe alguna documentación desclasificada oficial para que la pueda ver? Porque hasta donde yo tengo entendido... Guinea Ecuatorial no, el Sáhara, el Sáhara. Vale. El Sáhara, estamos hablando del año 75. Entonces, sí, ahora se han desclasificado información de la CIA de aquella época. Entonces, eso ha sido publicado, en varios. Si quieres, lo puedo publicar ahí en Unión Hispanoamericana. El tema fue ese. El tema fue que Franco, que era el dictador, bueno, el que ganó la guerra civil aquí en España entre la República y los nacionales, ¿no? Pues en esa época, en el año 75, fue cuando estaba ya agonizante, estaba ya falleciendo. Y entonces el rey interinamente tomó las riendas del país. Entonces el rey lo que quería, como cualquier rey, era perpetuarse en el poder. Y Bueno, entonces, claro, lo que no quería era lo que pasó en el año 75 en Portugal, que fue la Revolución de los Claveles. Entonces no quería una guerra colonial entre España y Marruecos, porque Marruecos lo que hizo es que España empezó un proceso de descolonización como la que llevó a cabo en Guinea, ¿vale? Entonces lo primero que hizo fue en el año 74 hizo un censo de la población para ver quién podía votar y quién no podía votar.
Iban a hacer unas elecciones, se iba a votar y se iba a dar la independencia al territorio. Y llegó Marruecos con su expansionismo y dijo que no, que ese territorio era suyo. Y entonces España, en el año 75, como el rey no quería problemas y quería perpetuarse en el poder y mantener la corona, se llegó a un acuerdo secreto, ¿vale?, del rey Juan Carlos, que mientras de cara al pueblo español vendía que se iba a derramar hasta la última gota de sangre, que España no abandonaría ese territorio, que España no iba a abandonar a los saharauis, que era provincia española y todo el tema por la espalda se llegó a un acuerdo secreto con Marruecos, auspiciado por Estados Unidos y por la República también, bueno, Arabia Saudí, económicamente, que potenció el tema y lo que hicieron fue que España abandonó el territorio y se lo disputaron ya Mauritania, y se lo repartieron Mauritania, la zona del sur, y Marruecos. España lo que hizo fue abandonar a sus naturales, a los saharauis, que eran una provincia española. Entonces los dejó vendidos a su suerte. Entonces ahí había, desde el año 1973, la creación del Frente Polisario, que era el frente para la independencia del Sáhara español, y lo que hicieron fue dejarlos abandonados a su suerte. Cogieron y se marcharon. Entonces, como potencia colonizadora, como potencia administradora, quedó fatal, porque los dejó vendidos a su suerte. Y por eso España tiene tiene ahí un deber histórico de cara a los saharauis. El Sáhara español es de los últimos territorios que todavía quedan por descolonizar. Por España se marchó de allí, y entonces quien entró a colonizar aquello y a extenderse expansionistamente fue Marruecos. Y luego, en el año 79, Mauritania se retiró porque perdió la guerra con el Frente Polisario, y entonces el Frente Polisario cogió algunas zonas y Marruecos se extendió. Y luego ya, pues bueno, pues todo el tema ¿no?, de lo del muro, ¿no?, que la manera de intentar acabar con el Frente Polisario fue hacer un montón del muro, ¿no?, de la vergüenza en el Sáhara. Y luego, el año 91, se llegaron a unos acuerdos de cese el fuego, pero bueno, ahora se han vuelto otra vez a las armas, ¿no? Porque Marruecos quiere quiere organizar un referéndum, pero no con el censo español, que eran 79.000 personas, sino metiendo un montón de tribus y un montón de gente del sur de Marruecos que están colonizando aquello. Entonces, claro, no tiene que ver nada las 79.000 personas que el censo español del año 74 indicaba que habían, con lo cerca de 250.000 que dicen que hay ahora, ¿no?, que son todos, la inmensa mayoría, marroquíes. Entonces, claro, en esas condiciones, ¿cómo vas a organizar un referéndum? Que sea un referéndum con los originarios, con los oriundos de allí, no con la gente que ha venido de Marruecos, ¿no? Entonces, como no se ponen de acuerdo con el tema del referéndum, pues el tema se va posponiendo, y Marruecos que cada vez pues se ve más lejos lo de la solución pactada. Y ahí está el tema. Algo de lo que mencionó me llama la atención, en cómo tenía que ver Estados Unidos y cómo los archivos esos desclasificados de la CIA llama mucho la atención, porque pareciera que es un patrón la forma de trabajar en cada país. Porque usted mencionó el parecido que había eso con la separación de Panamá de Colombia, y resulta que ellos trataron de corromper de comprar a los gobernantes colombianos para que le entregaran ese territorio por el cual después los panameños estuvieron luchando. Pero como no lo lograron, entonces invadieron. Pero eso es algo que no se cuenta en la historia. Ellos no cuentan que mandaron barcos de guerra, no cuentan que mandaron soldados, no cuentan nada de eso. Pero lo hicieron por la fuerza. En el caso del rey Juan Carlos y ese acuerdo secreto llama mucho la atención, tomando en cuenta de que España, el pueblo español estaba dispuesto a derramar la última gota de sangre, pero parece que hay dos medios
El primero es, entre comillas, diplomático. Y cuando no se puede corromper al líder, entonces viene la fuerza bruta, viene la milicia, ¿no? Y yo creo que en todo Latinoamérica pasó algo así, porque ¿qué independencia se dio sin una guerra civil que fue apoyada por Inglaterra, ¿no? En todo el territorio hispano se dio eso. Cuando hablamos de Simón Bolívar, tuvo patrocinio de Inglaterra y otros más, así que, ¿qué es lo que puedo decir? Sí me llamó la atención eso que mencionó de ese acuerdo, y en este caso no hubo, como que fue fácil hacer que el rey aceptara esos términos. Es una lástima, ¿no? Que el tema es sencillo, quiero decir, Estados Unidos está detrás de todo este tipo de cosas. El tema es lo que comentamos. Se descubrieron en el año 47 fosfatos. Los fosfatos, los minerales y todo el tema de esta explotación eran muy apetecidos por los americanos. Entonces América vio que si el territorio ese, por una parte estaba el expansionismo marroquí, entonces Estados Unidos vio que si se quedaba el territorio Marruecos, con Marruecos ya tenía una serie de pactos para que si se quedaba el territorio, conceder una serie de explotaciones en la zona. Y entonces lo que quiso Estados Unidos es apoyar a los marroquíes en todo. De hecho, siempre los ha apoyado en ese sentido. Entonces, claro, España, por una parte, dice, bueno, si el gendarme del mundo, que es Estados Unidos, le da el apoyo a Marruecos, claro, yo aquí en España, como España, que es ahora débil, tengo mucho que perder. Tengo las plazas de Ceuta y Melilla, tengo ahí a Canarias, tengo aquí. Entonces, la postura del gobierno español es una postura completamente débil, endeble. Pero que yo digo que los Estados Unidos siempre están en las bambalinas, están detrás, moviendo los hilos. O sea, aquí no se hace nada que Estados Unidos no quiera. Esa parte del fosfato, si puedo acotar algo interesante, desde el 72 se ha apuntado que viene en escasez. El fosfato se usa para, ¿cómo se llama? Para fertilizar la tierra, y es lo que usan en gran mayoría las plantas para poder crecer, y está en escasez. Y de hecho uno de los últimos reservorios grandes que existen en la tierra es en Marruecos, en esos territorios. El fosfato de aquí a 5 años va a ser un elemento más precioso que lo que es ahora el litio, bueno, que está por convertirse en litio. Es algo vital para la supervivencia humana, y lamentablemente ya está empezando a escasear en los lugares de explotación, se está acabando. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Buenas, Jaime. Buenas, ¿cómo están todos? Saludos. Estaba escuchándolos hablando aquí sobre el tema del Sahara. Como he dicho antes, los intereses económicos son los que determinan la política exterior de las potencias. Y es lo que está hablando Nacho. Estados Unidos sabe que hay fosfato, más hay litio, pues a ellos les conviene tener a Marruecos a su lado como aliado. Entonces, por eso es que han tomado las acciones que han tomado. Ahora, España tiene que despertar y tiene que cambiar el gobierno que tiene. Si no, para mi entender, va rumbo al abismo. Y no es que yo sea anti Sánchez, sino es la realidad. Están yendo como a un abismo, están viviendo como en una burbuja que no quieren aceptar la realidad, y España no se va a poner mejor, porque ya a final de este año el Banco Central Europeo no va a comprarle más deuda a España. Ahí es que se va a venir el apocalipsis para España, porque ahí entonces todas estas personas, todos estos partidos políticos
que están viviendo del cuento, como digo yo, que no les interesa el bienestar del pueblo. Estas personas están enriqueciéndose a cambio de la ignorancia de los votantes. Entonces estas personas tienen que despertar, porque si no va a ser muy terrible cuando despierten, porque, como le digo, al final de este año, cuando dejen de comprar la deuda, ahí hay que pagar. Entonces van a tener que, el gobierno español puede reducir los sueldos de los funcionarios, puede, como hizo Grecia, puede coger las pensiones. No, pero tú tienes que ver también, no solamente es el desierto, tienes que ver el área marítima y todos los recursos minerales adentro del mar les pertenece a Marruecos. Se descubren petróleo, gas y están en territorio marroquí, pues es de Marruecos. Y toda la franja del litoral, lo que es las pesquerías, eso eran pesquerías que antaño pertenecían a los pescadores canarios. Y Marruecos se ha quedado todo lo que es la zona pesquera, que se llama el Banco Canario Sahariano, que es muy rico en pescas, en todo tipo de peces. Y todo eso se lo ha quedado Marruecos. O sea, lo ha colonizado, se lo ha quedado, un territorio que no es suyo. Entonces, bueno, pues lo que digo. Aparte de que le están regalando hospedaje y eso, pues, según me he enterado. Me corrigen si me equivoco, ¿no? No, aparte de que le han regalado hospedaje y todo eso, pues, según lo que he leído. Ese no es el problema. El problema no es el pueblo marroquí o los marroquíes. No es el problema. El problema no es el pueblo marroquí. No confundamos la leche con la magnesia. Aquí el problema es el gobierno de Marruecos, que es un rey absoluto, un semidios, como digo yo, que las decisiones que él tome no es una democracia, no estamos hablando de un país democrático. Así es. Entonces, otra cosa, la otra pregunta que hay que hacernos. Un sátrapa. Exacto. La otra pregunta que yo la puedo hacer porque no soy español. ¿Está mejor España que la Unión Europea? Sí lo eres, sí. Español de América. Eso iba a decir, es español. Está mejor España hoy día que antes de ser miembro de la Unión Europea. Esa es la pregunta que hay que hacernos. Y cuando la Unión Europea empobreció a España, porque España, antes de ser parte de la Unión Europea, era autosuficiente con energía eléctrica, tenía su soberanía, tenía muchas cosas que hoy no tiene, que hoy tiene que pedirle permiso a Bruselas. Entonces Bruselas eliminó las fábricas, las plantas, la producción, fábricas y cosas así, y quiso hacer de España un país turístico, que está bien, pero Alemania sigue siendo una potencia. ¿Por qué? Porque se fabrican de todo tipo de electrodomésticos, automóviles, trenes, todo. Entonces, la Unión Europea la está controlando países ricos como Alemania, Francia, a expensas de España, sometiendo a España y los intereses de España. La pregunta es si a la Unión Europea le interesa Ceuta, Melilla, si le interesa los saharauis. A ellos no les interesa eso. E incluso no creo que ni siquiera el espacio aéreo de estas dos ciudades no están cubiertas, según lo que tengo entendido, por la Unión Europea. Ni el espacio, perdón, buenos días desde China, o buenas noches. Se me oye, ¿verdad? Sí, clarito, habla. Saludos. Perfectamente, Javi.
No es que no esté cubierto el espacio aéreo de Ceuta y Melilla, es que no está cubierto ni siquiera el territorio desde la OTAN. Quiero decir que cualquier ataque a Canarias, Ceuta o Melilla o Chafarinas, que la última ha sido que han montado una granja pesquera, una piscifactoría cerca de Chafarinas, que son unas islas que hay enfrente de la costa marroquí. Eso no está dentro de los acuerdos de la OTAN. Es decir, si Marruecos atacase Málaga o Sevilla, pues por supuesto tendría una respuesta conjunta de la OTAN. Pero ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias, ni Chafarinas, ni otros peñones están dentro de esos acuerdos. Por eso digo yo que no sé qué hacemos nosotros dentro de la OTAN cuando los países, las zonas que están en más peligro no están cubiertas por la OTAN. Hombre, habría que renegociar las condiciones en las que España está en la OTAN, porque estamos en unas condiciones muy malas, muy desventajosas, cuando además, por nuestra ubicación estratégica, estamos en condiciones de exigir. Somos la entrada y la salida del Mediterráneo. Yo tengo una pregunta. De los candidatos presidenciales que tienen para las próximas elecciones, ¿hay una buena opción? Hay candidatos que están tocando ese tema. Un apartado, me quiero ir de la mejor manera, tengo un taller de actualización, me despido, siempre es un gusto estar, aunque siempre carezca de tiempo, verlo al señor Alberto y a todos ustedes, gracias por todo lo que he aprendido hoy, en especial del señor Nacho, que hay muchas curiosidades que me desperté, voy a averiguar, que tengan una buena noche. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches. A ver, hay el candidato presidencial más claramente se posiciona a favor de esto sería Santiago Abascal. Y bueno, su discurso es convincente a este sentido. La verdad es que yo como español ya acumulo tantas decepciones que me cuesta mucho creer. Pero bueno, tampoco puedo acusar a nadie de mentir porque no tengo pruebas. O sea, ojalá sea lo que ellos dicen. Pero para poder soportar estas realidades, es decir, un mayor nivel de soberanía, de menor sometimiento a los intereses de la Unión Europea, que son los intereses de Alemania y Francia, y para ser menos dependiente de la OTAN, uno tiene que llevar a cabo unos planes muy fuertes de ajuste, de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Porque claro, tú puedes decir que eres muy libre, pero si no tienes un duro en el bolsillo, si no tienes dinero en el bolsillo, pues tendrás que hacer lo que te digan realmente. Es decir, que esto, aparte de una declaración de intenciones, si no va unido a un plan de desarrollo, pues no haces absolutamente nada. Se queda en mero folclore, ¿no? Es decir, sí, Gibraltar español. Bueno, sí, y ahora, ¿cómo pago esto, no? ¿Cómo pago la defensa de Ceuta y Melilla? ¿Cómo puedo pagar la defensa de Canarias? En fin, es bastante lo que llaman la realpolitik, ¿no? Que una cosa es lo que dices cuando estás en la oposición para ganar votos y otra cosa es cuando llegas. Y a mí es donde muchas veces veo que el discurso de los políticos falla porque se centran más en lo que les permite ganar votos, pero después yo no veo planes complejos desarrollados, ¿no? Sí, quedan en bonitas intenciones, etcétera, etcétera, pero no veo un plan complejo y un plan complejo que diga, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero para hacer esto? Básicamente, el plan tiene que ser así, como un plan de empresa. O sea, yo quiero hacer esto tiene un coste, tiene unas consecuencias y el dinero tiene que salir de un sitio. O sea, no puede salir de las buenas intenciones realmente. Lo que pasa es que hay que educar al pueblo. Hay que educar al pueblo en cuáles son las prioridades de la vida. Y hay que enseñar al pueblo a enfocarse en cosas que son, ¿qué es más importante? La soberanía de un país, la necesidad de defender sus fronteras o la respectiva género. Esto no tiene sentido.
retomando un poco el tema de Jaime, a ver, vamos a ver. La España peninsular, la península ibérica, en los años 60, con el tema del desarrollismo, experimentó un boom económico. Es decir, primero hubo muchos españoles que inmigraron a Europa a trabajar y enviaron un montón de divisas, ¿vale? Luego, aparte, fue un boom espectacular con el tema del turismo. Y luego se crearon unos planes de desarrollo, el desarrollismo con el INI, el Instituto Nacional de Industria, y España en aquella época, a finales de los años 60, se convirtió en la octava, a finales del tardofranquismo, en la octava potencia mundial más importante. España estuvo a punto de tener la bomba atómica, ¿vale? Es decir, España se desarrolló mucho, pero por otro lado quería integrarse en la Unión Europea, ¿no? Y entonces lo que estaba comentando antes Jaime, la integración en la Unión Europea ha supuesto un poco un sometimiento, en el sentido de que ahora somos los camareros de Europa. Es decir, España vive fundamentalmente del turismo. Es decir, se ha desmantelado la industria española, la empresa española. Lo que hay ahora son pymes, pequeñas y medianas empresas. Es decir, por imposición de Europa, de la Unión Europea, se tuvieron que desmantelar. En Sagunto, por ejemplo, que eso te lo puede explicar perfectamente Alberto, hubo planes de reconversión y España tuvo que recortar su industria, cerrar las minas de carbón por el tema de la contaminación y tal, reindustrializar lo que es la zona del norte, ¿no? Del País Vasco. Luego se ponen cuotas a la producción de determinados productos, de leche, ¿vale? De cítricos, son esas cosas de aceite, y se van recortando. Es decir, la Unión Europea ha venido muy bien para muchas cosas, para muchas ayudas, con el tema de las carreteras, con el tema de I+D, la investigación, el desarrollo, pero que también es una rémora, en el sentido de que España ha perdido soberanía. O sea, España está en manos, quiero decir, de políticos de Francia y de Alemania, y esos defienden sus intereses, no los nuestros. Y nosotros ahí tenemos un problema. Si España algún día tiene una guerra, la vamos a tener contra Marruecos, no contra ningún otro país. Porque el problema es ese, es el expansionismo marroquí. Y el problema que hay es que el gobierno que tenemos no nos representa. Una cosa es el pueblo español, míralo del Sáhara, mirarlo del Sáhara, es exactamente eso. Es decir, en el Sáhara, una cosa son los sentimientos del pueblo español, que está a favor del pueblo saharaui, que quiere que realmente se independicen y que sean un pueblo soberano y libre. Y otra cosa es lo que puede decir el gobierno de Pedro Sánchez, que es mentira, que no es todo el gobierno, es un gobierno social comunista, y los comunistas se han desmarcado, porque los comunistas son los primeros que quieren la independencia del Sáhara. Y o sea, eso ha abierto una brecha importantísima en ese gobierno. Y ya digo que la inmensa mayoría del Parlamento español está a favor de la autodeterminación del Sáhara y la independencia del Sáhara de Marruecos. Con lo cual, eso que dicen, no, que es que el gobierno español, España, no somos. Es decir, yo no me siento representado por ese señor. Y que hace el ridículo. Ahora va a Europa con el tema de que quiere que rebajen la electricidad y todo el tema este, y Alemania y Holanda le dicen que no hay nada que hacer ahí. Entonces, ya digo que lo del gobierno de Pedro Sánchez es un poco una vergüenza internacional. Lo ha conseguido, ¿eh? Digamos, ha conseguido una especie de acuerdo especial para tal. Bueno, el problema aquí es que él, cuando va a Europa pidiendo una rebaja, lo que está haciendo es trasladar a la opinión pública española que el problema nace de Europa, que él no puede hacer nada, realmente, ¿no? Esa es la estrategia que él está llevando. En cuanto a lo del pueblo español con el Sáhara... Y luego, una cosa, y luego también lo del tema, lo que dice ahora, ¿no? Los problemas vienen por la guerra con Ucrania, por el tema de Rusia. No, claro, es decir, los problemas todos vienen de fuera. Aquí él no crea ningún problema. No, mira, efectivamente, no había subido la electricidad antes, no había subido el gas, en verano no había guerra en Ucrania y estábamos alcanzando récords históricos todos los días del coste de la electricidad y había bastantes problemas. Y ya se empezaba a hablar por aquel entonces de desabastecimiento. Y es lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué ha sido el detonante? La huelga legítima de los transportistas, por supuesto. Pero que iba a haber desabastecimiento. Yo me fui de España el 14 de diciembre. Y ese día, unos días antes,
llené 4, bueno, pues, todo el trastero lo llené de comida, ¿no? Dije, puede pasar cualquier cosa, dejo aquí a mi familia, digamos, mujer y a mi hijo. Puede haber una Filomena, que fue la gran tormenta de nieve del año pasado, de hace 2 años, ¿no? Del año pasado fue. Pero también había muchos indicadores. Se estaba hablando ya por entonces de que podía haber un gran corte eléctrico. No sé si recordaréis que el ejército austríaco sacó un manual de cómo sobrevivir ante un corte eléctrico masivo, etcétera, etcétera. O sea, todo esto ya viene anunciado desde agosto. Y no es que yo sea un geoestratega increíble, sino que es que había señales en los medios de comunicación de que esto no era imposible. O sea, el problema, es cierto que Sánchez lo agrava, pero todo esto ya viene anunciado con bastante antelación, toda esta situación. O sea, yo estoy convencido de que la guerra de Ucrania en alguna cabecita estaba contemplada y prácticamente fomentada, además de la de Putin. Ahorita que el señor Jaime mencionó el asunto de ideología de género y eso, recuerdo que yo había conseguido información respecto a la historia de Panamá de alguien que es de izquierda. Y los datos eran buenos porque visitaba otras páginas hispanistas y concuerdan. Pero alguien me advirtió, este hombre es de izquierda radical, izquierdista terrible. Un día conseguí ese contacto y me manda un escrito y hay algo que tienen en común la gente de izquierda, es que no respetan lo que se llama la soberanía de un país ni nada de eso. Ellos hablan de una especie de población mundial, como que uno es ciudadano del mundo. Y cuando uno ve todas esas banderas, LGBTQ y todo eso, ese es el mensaje que tratan de mandar. Yo al grupo mandé el escrito de ese señor y como una prueba de que no estoy inventando, de que no, ellos van en contra de todo sentimiento de nación. Cuando se habla de patriotismo, esa es una palabra que causa como una especie de alergia para ellos. Y no me sorprendería que los movimientos independentistas que hay en los distintos países hispanos, para segregar, para separar, hacer más pequeños los países, sean de izquierda. Aquí en Panamá hay comarcas y los que hacen comentarios de separar la comarca de la República de Panamá son gente de izquierda, con una fuerte influencia cubana. Recuerdo que el señor del que les estoy hablando, a ese señor yo le compartí un video de Cuba que me compartió el señor Alberto, y se lo mandé a él, donde se decía, bueno, pero ¿de qué salud pública hablas tú de Cuba? ¿En qué realidad tú vives? Y apenas le compartí eso, ya me bloqueó. Pero yo dije, ¿a mí qué me importa? Esa es la realidad que se vive en Cuba. No puedes tapar el sol con un dedo. Pero entonces lo que vemos que está haciendo este gobierno de España está afectando terriblemente, ¿no? Y la esperanza ahora mismo que creo que tienen es que venga un gobierno que de verdad los represente, ¿no? Porque el problema del Sahara no es algo que no tenga solución, pero es algo que necesita un plan a largo plazo, porque todo lo que está ocurriendo en nuestros países y lo que ocurrió en el pasado fue un plan a largo plazo que resultó para nuestro mal. Debería haber una unidad en los gobiernos de España para crear un plan. Recuerdo que alguien me habló de si se podía hacer una especie de
algo, ¿cómo se le llama? Una especie de logia antimasónica. Y se oye extraño, pero no es mentira que los masones tenían un plan. Los que llegan y se ponen y empiezan a gobernar no pueden llegar a improvisar. Recuerdo que en las elecciones pasadas en Panamá, el actual presidente, que no es el mejor, era el que mejor tenía hecho un plan de gobierno. Y los primeros 6 meses que estuvo gobernando antes de que llegara la pandemia, cumplió todo lo que dijo que iba a hacer los 6 meses. Y fueron cosas positivas. Pero la pandemia no estaba en el plan allí. Ya eso está en las manos de Dios. Pero lo que yo digo es que se necesita de verdad mentes que elaboren un plan respecto a lo que se va a hacer. El que va a gobernar debe tener un plan respecto a lo que va a hacerse con el Sahara y cómo detener esa llegada de marroquíes a Ceuta, a Melilla y a Canarias. ¿Por qué? Porque ese es un problema del cual la Unión Europea, la OTAN, se ha desentendido. No podemos, hay algo que decían aquí en Panamá algunos panameños, no todos, algunos panameños vendepatria, que decían, cuando estaba Estados Unidos estábamos mejor. ¿Por qué? Porque ellos limpiaban las calles y eso. Resulta que el profesor de sociología, cuando escuchó eso, lastimosamente era de izquierda, pero dijo algo que él tenía razón. Ustedes necesitan que sea un extranjero de afuera que le resuelva los problemas a ustedes. Necesitan que sea la Unión Europea la que resuelva su economía, necesita que sea la OTAN la que los defienda. ¿Y dónde está su economía? Mire, por ejemplo, en el caso de... Entonces todo eso se consigue planeando a largo plazo, planes a largo plazo, que cuando se vaya el gobierno, que puede ser muy bueno, el que continúe siga el plan. Y lo otro, que es más difícil de conseguir, pero muy importante, es que la Unión Hispana debe tener un fuerte apoyo económico, que eso es lo que ahí sí ya yo me quedo. Pero ese aporte económico es muy importante. A la hora de hacer propaganda en la presidencia, fuera del plan y eso, la propaganda, los ingleses han demostrado que la propaganda juega un papel poderoso en una cultura y a nivel mundial, tanto en el exterior como en el interior de una república funciona. Pero eso es con dinero, todo eso es con dinero. Así que eso es lo que quería mencionar, ¿no? Pero sabes que tú, Adrián, lo que pasa es que España no es como cualquier país de Hispanoamérica. Primero que todo, España es un reinado. Segundo, no es república, es un reinado. Segundo, tiene un problema serio con el sentimiento patrio que los separatistas en las diferentes regiones españolas han estado indoctrinando a los niños en contra de ese sentimiento patrio. Entonces, como que, un ejemplo, para que tú me entiendas, en México, tú le preguntas a un mexicano, ¿tú eres mexicano? Y te dice, sí, yo soy mexicano, 100%, y hoy es orgulloso de ser mexicano. Pero en España no es así, porque sí hay un sector que se siente bien orgulloso de ser español, pone su bandera, alza su bandera, pero hay muchos que no, que son independentistas, que son antigobierno, anti-España, atacan su propio país sin darse cuenta, y esto lleva a que tenga un presidente
porque Sánchez es un presidente, pero no es un presidente como una república. Fue presidente porque hubo una coalición de gobierno que lo puso ahí. Entonces no es como una república donde un partido saca la mayoría de los votos y es elegido presidente. No. Sánchez buscó una coalición de partidos de izquierda que son enemigos de España y se unió a ellos para estar montado en la silla, como decimos nosotros, para ser jefe, para ser presidente de España, primer ministro o presidente. Entonces, es algo bien raro, porque como dice Nacho, él no representa los intereses del español de a pie, que hoy día no puede pagar la gasolina, le cuesta, no hay trabajo o la situación está muy fuerte, la luz eléctrica está por las nubes y no representa a ese hombre de a pie. Entonces, pues estamos hablando otra realidad completamente diferente. Tiene que haber un cambio de realidad, un compromiso de la población de cambiar el gobierno democráticamente. No. ¿Okay? Como español, el tema de la fuerza del separatismo. Bueno, respondiendo primero a Adrián, el separatismo no es de izquierdas, el independentismo no es de izquierdas. De hecho, en España, tradicionalmente, Convergencia y Unión y PNV eran partidos católicos y de derechas. Y si lo miras globalmente, hay muchos partidos, hay muchas facciones independentistas totalmente de derechas. Si en algún país que de los actuales que yo conozco muy cerca, como China, Corea del Norte o, no sé, Vietnam o cualquier otro de estos países, hubiera un movimiento independentista, se aplastaría en 2 minutos. Y estoy a 5 kilómetros de Hong Kong, donde os pueden contar mucho sobre eso. El globalismo, sí, para los demás, pero dentro de nuestros países, la izquierda no ha sido muy de tolerar el independentismo. En cuanto al tema de la inmigración, no es que la Unión Europea se haya desentendido, es que la Unión Europea desea la inmigración. Es decir, sí que se han destinado medios económicos e incluso medios materiales para la lucha contra la inmigración. Pero bueno, son medios un poco de cara a la galería. O sea, no es que España esté abandonada. Aparte sería absurdo porque la mayoría de los marroquíes que están entrando en España van directos a Francia. Es que Francia está de acuerdo con esto, porque el globalismo así lo considera, a mí erróneamente, pero ellos consideran que la inmigración ilegal pues va a salvar la Europa el sistema de pensiones de Europa y van a suponer mano de obra. En fin, no sé por qué pasa por esas cabezas o qué intereses tienen ocultos, pero más o menos esto viene a ser la justificación. Las fronteras de la Unión Europea, no solamente las de Marruecos, sino en Italia y en otros países, son fronteras débiles. Y no se aplica en ningún país de la Unión Europea, se aplica rigurosamente una política con respecto a la inmigración. O sea, si en España tenemos un problema, os podéis dar una vuelta por la periferia de París, que es todavía bastante peor. En cuanto al tema del independentismo, es cierto, en España hay un problema con el independentismo, pero también es cierto que ese problema está sobrerepresentado en votos, es decir, por el famoso sistema de reparto de votos, escaños, etcétera. Los independentistas están mucho más representados en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, que lo que estarían si hubiera un sistema directo, serían bastantes menos, con lo cual tendrían menos peso en la influencia del gobierno, pero también están sobrerepresentados mediáticamente. El independentismo ha sido, incluso lo fue con el gobierno de Mariano Rajoy, una manera muy buena de llenar los telediarios constantemente. Y como digo yo, un telediario tiene media hora. Si lo consigues llenar de cosas que a ti te interesen, o aunque no te interesen, saldrá del telediario cosas que realmente son preocupantes para la población.
prácticamente desde tiempos de Aznar se empezó a alimentar el independentismo con estos intereses o con intereses tacticistas de permanecer en el poder. Ya Aznar, en un episodio bastante penoso, dijo que él hablaba catalán en la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, cuando empezó a aproximarse a Convergencia y Unión para hacer un pacto con ellos. Es decir, no es cosa de Pedro Sánchez, ni mucho menos, pero, como os decía, sí que está representado en los medios y sí que está representado en el sistema de votación. La realidad, cuando uno se pasa por Cataluña, por el País Vasco, etcétera, es cierto que inicialmente pues percibes muchas banderas independentistas, etcétera. Pero luego te sientas con la gente y resulta que no son tal cosa. La gente lo que quiere es vivir bien. Si lo que ocurre es que el gobierno del Estado, que es una cosa diferente a la nación, si el gobierno de España es un desastre y tus dirigentes políticos locales te están diciendo que el problema es el gobierno de España, tú abrazas el independentismo. Pero como abrazarían, pues, no sé, formar parte de la República de Vanuatu si les dijesen que los pisos les iban a costar la mitad. Realmente ese sentimiento de patria es muy endeble comparado con una cuestión de conveniencia. Durante la mal llamada conquista de América, porque muchos pueblos formaron parte de la corona de España. Bueno, pues porque es una cuestión de conveniencia. Digo, pues con estos señores que vienen de fuera se vive mejor. ¿Qué tengo que tener aquí? Pues unas banderas y 4 cosas. Pues si es que vivo mejor. Es decir, que todo este independentismo, si esos independentistas, que yo diría que el independentista puro y duro, el que no es inasequible a la razón y seguiría votando independentista, pueden ser un 10, una cantidad irrelevante. Si la mayoría de la gente viese una cuestión de conveniencia, de oportunidad y de provecho en ser furibundamente español, lo serían. Porque realmente esta situación era así. O sea, hace unos años el independentismo era residual, era prácticamente folclórico. O sea, el independentismo en Cataluña realmente pues era un elemento folclórico y nadie realmente quería separarse de España, ¿no? Y en el País Vasco lo mismo. O sea, siempre se ha quedado en un tema folclórico y una cuestión identitaria del PNV, etcétera, etcétera. Pero realmente nadie lo quería. Y sin embargo, en unos 25 años han conseguido ir modificando el sentimiento de la gente a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y esas promesas de un mejor futuro fuera de España han conseguido modificar eso. Es decir, que de la misma manera que se ha modificado en una dirección, se puede modificar en la otra. Porque además es cierto que el independentismo, sobre todo en Cataluña, empieza ya a dar muestras de fatiga. La gente dice, esta gente nos ha prometido el oro y el moro, pero aquí realmente, como dicen, hay un chiste que se dice en España, nos prometieron el oro y el moro, pero solamente tenemos al moro, ¿no? Por la invasión esta de marroquíes que vienen, ¿no? Así que yo no le doy tanta importancia. Y a lo que sí que hay que darle importancia es, volviendo a hilar con lo que decía Adrián, si toda esta gente, si todos estos independentistas vieran que detrás de España no solamente hay un Estado viejo, agotado, dependiente de la Unión Europea, hay un país integrado en un proyecto supranacional que es la hispanidad. Y la hispanidad es la civilización con mayor potencial de crecimiento de toda la Tierra. Es decir, el PIB per cápita que tenemos es lamentable comparado con potencias como, si hablamos comparativamente con la Unión Europea, si hablamos con respecto a incluso China. Lo digo incluso China porque China tiene grandes zonas donde el PIB es nefasto, ¿no? Comparado con Estados Unidos. Sin embargo, nuestros recursos materiales son enormes. Nuestra extensión es muy superior y nuestra cohesión, también cultural, es muy superior. Es decir, es posible que haya muchos más angloparlantes, pero un tipo de Kenia no tiene absolutamente nada que ver con un tipo de London directamente, para empezar, porque tiene una componente racista
que a Dios gracias los hispanos no hemos tenido nunca, ¿no? Por más que algunos se empeñen también en llamarnos racistas, etcétera, etcétera. Si ese proyecto supranacional de hispanidad, con ese potencial que tiene, se llevase a cabo, entonces sí que hay recursos prácticamente infinitos para traer al redil a esos independentistas rebeldes, etcétera. Es decir, como hispanos tenemos la obligación de fomentar una mayor unidad entre nuestros países, porque es lo que nos va a llevar a esos recursos, y esos recursos van a sanar muchísimos de nuestros males. Algo que quería mencionar de lo que hablaba el señor, aquí dice Barbo, ese es su nombre, ¿ah? Bueno, he conseguido conectarme de aquella manera porque tengo que utilizar una VPN. Mi nombre es Javier López. Javier, ok, mucho gusto. Igualmente. Allá, bueno, me resulta, bueno, es una novedad, pues, ver también que también de lados de derechas se den esos movimientos independentistas. Porque acá en el contexto nuestro, siempre, por lo que yo he visto, siempre ha venido de la izquierda. Me refiero a el lado de Marx, el marxismo. Yo, por ejemplo, hace tiempo leí un comunicado del Panam Post. Se dice 5 cosas que Karl Marx quería abolir, además de la propiedad privada. Y entonces allí mencionan 5 cosas. 1, la familia. 2, la individualidad. 3, verdades eternas. 4, naciones. Y 5, el pasado. O sea, que eso no pase, no se vea así de la misma manera en Rusia, que ellos no quieren autoabolirse, pero eso es una realidad. Les digo, cuando uno ve y lee los artículos de esa gente, ellos no son nacionalistas, ellos no van por la nación, ellos no tienen ese sentimiento de patria. Si ellos pudieran partir mi país en 5 pedacitos de naciones más, ellos lo hacen. ¿Ah? Y lo gracioso es que Estados Unidos también lo haría. Inglaterra también lo haría. Todos los enemigos de la hispanidad lo harían. Y en este punto, resulta que esta ideología macabra y terrible es un gran aliado de ellos. Es un gran aliado y es por eso que lo mencioné. Y el hecho de que la Iglesia Católica esté metido en eso, me recuerda que estuve leyendo un escrito de un teólogo llamado Francisco Lacueva. Él tuvo preparación en la Iglesia Católica y él habló de un movimiento teológico que creo que le llamaban, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero tiene una inclinación hacia la izquierda y algo que le llaman teología libre. Tiene parte de todo eso en la forma de interpretación bíblica. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Precisamente retomando algo que recuerdo que explicaba también el señor Alberto en el grupo de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque si hablamos, no podemos representar a España con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ahora mismo ha demostrado ser de izquierda, que ahora mismo ha estado apoyando, según lo que he escuchado, a independentistas y que tiene, en estos momentos está funcionando como, más que como iglesia, como político. La política está por encima de los principios históricos de la iglesia cristiana. Eso es lo que me llama la atención, porque yo leí uno de los escritos del actual Papa hablando de la migración y de cómo tratar a los migrantes, y yo dije que alguien que ha estudiado teología no sabe el mismo libro que dice que no oprimas al extranjero, los mandaba a matar si blasfemaban el nombre de Dios en su país.
Ahora, no estoy diciendo que maten a alguien por decir cosas, pero me refiero a que si tú querías volverte israelita, tenías que vivir bajo las costumbres de ellos y no podías llegar a ese país y respetarlo, como lo que pasó en estos días en Colombia, unos musulmanes que se metieron en una iglesia haciendo cosas que tú no puedes hacer en una mezquita. Entonces vemos que no hay reciprocidad entre nosotros, no hay reciprocidad entre los países que han tenido en su base cultural una forma de ver el mundo, su moral, su cultura, todo influenciada por el cristianismo y los países musulmanes. Tratemos de, o sea, si yo me voy ahora mismo a Arabia Saudita como misionero y que quiero fundar una iglesia bautista allá, yo puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Pero estos movimientos que hay globalistas tienen una fuerte, y la Iglesia Católica actual tiene una fuerte influencia izquierda, marxista. Y yo estoy en contra de eso. Primeramente porque cuando hablamos de Marx, eso es contradictorio, decir que soy cristiano y soy marxista, y Marx era que decía que la religión es el opio del pueblo. Hablan tanto de que la Iglesia Católica, dicen la gente que no sabe, no, que mataron a millones en nombre de Dios. Pero esos supuestos millones era lo que mataba Stanley en una buena tarde, según decía un historiador. En una tarde, ni siquiera en millones de años, en una tarde, él hacía ese número. ¿Ah? Pero es lo que yo veo, pues lo de la derecha haciendo cosas así, bueno, no es algo nuevo, pero yo digo que el sentimiento de la patria es algo que los padres tienen que inculcarle a los hijos. El amor a la patria, sus principios morales, culturales, todo eso. Y luego, uno como ciudadano tiene que procurar que cuando uno va a votar por el que va a gobernar, vaya de acuerdo a esos principios, porque ¿cómo es posible que llegue al poder alguien que está vendiendo mi país? Eso, en lo que dependa de uno no debe hacer eso. No debe pasar así, ¿no? Lo que tú estabas hablando aquí sobre la inmigración musulmana, pues esa es la destrucción de Europa, porque ese es el plan de Marruecos y de los países islamistas. Es la destrucción de adentro hacia afuera. ¿Y cómo mejor que hacerlo? Enviando millones. Mira cómo está Francia actualmente. Tiene un problema bestial. Francia está muy mal, ¿eh? De más de 2 millones de musulmanes que no se identifican como franceses, sino que se ven ellos como si fueran extranjeros nacidos en Francia. Entonces, eso es lo que le espera a Europa. Ellos no van a ir a pagar las pensiones de los españoles o de los franceses, porque su credo va en contra de todo el sistema europeo. Su religión y su modo de vida es incompatible con el modo de vida democrático de Europa. Es completamente, va en contra de los principios europeos. Entonces tú esperar que vengan unos de Marruecos o de Algeria o del Chad en África y vayan a pagar tus pensiones y a trabajar por ti cuando tú estés mayor de edad, eso le están vendiendo un sueño, le están vendiendo un cuento a la población.
Y es muy triste porque la gente como que está dormida, necesita despertar. Y una de las razones por que yo hablo aquí es para ver si por la misericordia de Dios alguien le da por ver este video y despierta de ese retraso mental que viven, que creen que todos estos menores de edad que van a robar, a hacer violencia, a vender droga, si ellos realmente creen que estas personas van a ser beneficiosos para un país europeo, eso es falso, porque ellos lo que quisieron es destruir no España, Europa entera, tumbar el sistema de parlamento y poner la Sharia, la ley de Sharia, y poner el Corán, y poner las mujeres vistiendo con sus trajes, con los ojitos por fuera. Eso es lo que ellos quieren. Acabar con el sistema como tenemos hoy día. No solamente en Europa, en todo el mundo, porque eso es parte de su credo. Yo tengo amigos musulmanes y me lo han dicho. No el verdadero musulmán, el propósito de ellos es promover su fe, para que el mundo entero esté bajo el control de un líder. ¿Quieres llamarle un ayatollah o quieres llamarle el líder espiritual, lo que tú le quieres llamar? Ahora cuando termines, Jaime, me gustaría comentar ese tema que tú estás mencionando. El califa, lo que se llamaba el califa. El califa, cuando hubo la Primera Guerra Mundial, que lo estamos viendo esto otra vez, poquito a poco se está repitiendo la historia. Yo tenía un maestro de historia que decía en los años 80, que decía que el que no sabe el pasado está maldito a cometer el mismo error otra vez. Y parece que es muy cierto. Hoy día, la Primera Guerra Mundial se debió a que el imperio turco pues controlaba todo el Medio Oriente, desde Turquía hasta ese Medio Oriente, bajo una bandera, y había un califa, un líder. La banca no existía en esos países. Entonces, actualmente, pues vamos para el mismo camino. Desgraciadamente vamos para el mismo camino, pero son otros factores. Se habla del petróleo, del gas, que el precio, pero al final del día todo es basado en la destrucción de la sociedad como la conocemos hoy día. A mí no me interesa si tú eres católico, protestante o musulmán, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que me respeten mis derechos, mis libertades. Y estas personas, extremistas musulmanes, no creen en esas libertades. Porque si tú crees en esas libertades, tú eres su enemigo. Ellos quieren imponer su manera de pensar y de su vida. Eso es lo que quiero decir para que Alberto hable, ¿ok? Está muteado, señor. ¿Cómo es? Javier. Javier, pon el micrófono. Vale, que no me oye. No se oye. Ahora sí me tenéis que oír. ¿Me oís ahora? Vale, sí. Perfecto. Os decía que me vais a tener que disculpar porque yo he quedado ya con unos amigos para la montaña, para hacer un día un poco asqueroso, como podéis ver. Pero si no hago deporte el fin de semana, pues como... Yo chupo mucha oficina y me veo muchas fábricas. Entonces, necesito irme a la montaña y disfrutar el fin de semana. Solo quería deciros una cosa. Para mí, creo que la salvación de España, pero no solo de España, sino de Panamá, de Cuba, de cualquier país hispano, es trabajar por la unidad, realmente. Y esto es lo que nos va a permitir
Si los designios de Europa son los que sean africanizar Europa, pues allá ellos. Es que España no tiene que mirar ahí. España tiene que mirar a la hispanidad, realmente. Y los países hispanos lo que tienen que mirar es a un mayor nivel de unidad. El separatismo no es ni de izquierdas ni de derechas, es un arma. Es un arma, como lo es un Kalashnikov. Trabaja para su dueño, realmente. Y ahí es donde hay que mirar detrás, quién está detrás de esos movimientos separatistas. ¿Quién está apoyando? La famosa pregunta que se hacen siempre los jueces, ¿no? Cui bono, cui prodest. ¿A quién favorece esto realmente? Bueno, pues yo veo que el separatismo, el independentismo actual y el pasado, el independentismo de los virreinatos, favorece claramente a las potencias competidoras. Y ya está. Por lo tanto, son las que están detrás. Y efectivamente, con el tiempo se ha demostrado que están detrás. Los nexos de PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, independentista, con el poder en Estados Unidos, están bastante demostrados. Pero vamos, que nunca lo han ocultado realmente. Yo me acuerdo cuando yo era chaval que estaban todo el día emitiendo programación constantemente en la Euskal Telebista, hablando de los parabienes de Estados Unidos, etcétera. O sea que, ¿quién está detrás de esto? Pues eso. Entonces, les da igual que sean de derecha, que sean de izquierdas. Es un arma. ¿Les sirve para sus intenciones? Pues ya está. Estados Unidos tiene que apoyar a López Obrador. Lo apoya. A mí me dijeron desde la embajada alemana, hicieron cables diciendo que había signos evidentes de pucherazo y que ese pucherazo había sido fomentado por Estados Unidos. Perdón, que se me va la pantalla. Que se había sido fomentado por Estados Unidos. Y dices, ¿cómo López Obrador, un tipo de izquierdas, va a trabajar por los intereses de Estados Unidos? Pues por supuesto que trabaja. De hecho, López Obrador le ha hecho infinitos guiños a Trump. Incluso cuando Trump se quejó de que había habido un pucherazo en las elecciones, López Obrador salió en su defensa. Realmente a Estados Unidos le da igual que un dirigente aquí sea de izquierdas o sea de derechas. Lo que quiere es tenerlos enfrentados siempre en Hispanoamérica. El mayor riesgo de Estados Unidos siempre va a ser la mayor unidad de esto. Entonces, con esto concluyo. Os enseño aquí en primicia una cosa. ¿Sabéis qué son estas cosas? Son reales de A8, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis? Solo que la fecha de acuñación, es un segundito, un segundo, no sé si veis, es 2022, ¿vale? Los he acuñado yo y otras personas. Hemos reeditado reales de A8 porque con esto queremos financiar herramientas que permitan una mayor unidad de la civilización hispánica. No podemos pensar que gracias a Facebook se va a dar la unión de la civilización hispánica. Porque cada vez que un grupo alcanza una masa crítica, automáticamente es censurado, no censurado directamente, pero simplemente se le resta visibilidad. Y creo que necesitamos desarrollar nuestras propias herramientas de unidad, que no estén sometidas a los poderes de nuestros enemigos. Empezando por el propio dólar. El dólar es un arma de sometimiento. Entonces, bueno, digamos que nuestra pequeña aportación a este proyecto, y supongo que iréis a hablar de él dentro de poco, pues son estas tonterías, que son monedas de plata de verdad, ¿no? No es una tontería, y nuestro esfuerzo nos ha costado sacarlas, ¿no? Pero no es una herramienta al servicio de crear, pues, herramientas de comunicación, dígase foros, redes sociales, que son absolutamente necesarias. Porque, desde luego, como basemos nuestra unidad en Facebook, en Instagram o en Google Meet o lo que sea, lo llevamos clarísimo. Antes de que yo sé que Alberto va a tomar la palabra, le quería decir una mención a lo que ha dicho Javier sobre que la gente dice que los españoles son racistas. De luego que si la gente lo dice, andan equivocados. Porque lo mismo que Nacho ha dicho que el pueblo español es una cosa y el gobierno es otra. El racismo que hay en España, sí hay racismo en España, pero es institucional, no es del pueblo. El racismo de España, que la gente no sabe diferenciar eso, dirán, porque lo mismo que estamos hablando
de lo que pasa en Saharaui y dice, no, España está haciendo, no, es el gobierno. Lo mismo que el racismo que hay en España es institucional, no es del pueblo. Y por eso quería puntualizar eso a Javier, que ha mencionado. Gracias, sí. María Ángeles. ¿De dónde eres? Pues, yo soy de Guinea Ecuatorial. Fenomenal. Yo, la verdad es que desde que he vivido en España toda mi vida y en mi vida he visto racismo. Otra cosa es que en el colegio alguien esté discutiendo con alguien que es negro y le diga puto negro. Pero eso no es racismo, porque si fuera gordo le diría... No, pues ya le diría puto gordo. Ya te lo estoy diciendo yo. Solamente tienes que ver que en puestos públicos no puedes ver a ningún musulmán, ningún negro, ningún árabe, ningún latino. O sea, eso está allí. Y vas en cualquier país europeo y encuentras que están trabajando en todo lo que en todos los ámbitos, ¿no? Que son policías, que son arquitectos, que son abogados y ejercen. Y eso no quiere decir que en España la gente de otros países latinos, africanos, árabes no hayan estudiado. Sí han estudiado, tienen sus carreras, pero lo que les toca es limpieza, trabajar en hostelería. Y no les dan otra cosa, pero eso es institucional, no es del pueblo español. Lo mismo que del tema que estamos hablando. Eso, ¿quién lo ha hecho? No es el pueblo español que ha hecho lo que le está pasando a Sáhara, es el gobierno. Totalmente. Sí. Totalmente. Es un sistema partitocrático más que el gobierno. Bueno, pues como os decía, me tengo que ir ya, que si no me van a pegar. Amigos, sí. Palabra, Alberto. Cuidaos mucho. Un abrazo. Vamos a ver. Es que no tengo claro que se me pueda oír bien del todo. No sé si sí, se lo oye bien, se lo oye bien. ¿Me oís bien? Vale, un segundito. A ver si... Lo que pasa es que tiene un poco de eco. Ese es el tema. Eso es con lo que estoy luchando. Eso es con lo que estoy luchando, con tal eco. Vamos a ver, filtros. Un segundico. Mete un filtro anti-eco, porque puede ser ese el problema. No tiene filtro anti-eco. Vale, pues entonces será que tengo que bajar aquí. Se me dará mejor sin eco, ¿no? Sí, ahora se me oye mucho mejor. Vale. Pues eso es lo que quería. Vamos a ver. Estados Unidos es el máximo culpable de todos los problemas que hay en el mundo. Y fíjate que yo soy una persona que me estimo ese país, porque me lo he corrido todo. Y muchas cosas de las que habéis afirmado, sobre todo María Ángeles, que en ese aspecto su opinión es de calidad. Lo que ha dicho de los españoles, yo lo podía trasladar a los norteamericanos. Aunque haya más racismo en Estados Unidos, que a verlo hay, ¿no? El problema de Estados Unidos es el tener unos dirigentes políticos que son prácticamente devenidos y evolucionados de los gángsters. De hecho, sabido es la colaboración que ha habido entre las mafias y las elecciones. Famoso fue el caso de Kennedy, que en todas las emisoras de radio controladas por la mafia italiana, que está muy directamente relacionada con la mafia irlandesa, por una sencilla razón, porque ambos eran católicos. El racismo no era solamente racismo, también había una xenofobia incluso religiosa. Hasta el extremo de que un matrimonio típico en Estados Unidos es el irlandés con italiano. ¿Por qué? Pues por el nexo religioso. ¿Dónde quiero llegar con eso? Quiero llegar a que, a pesar de todo, el norteamericano medio, dando igual su raza y su religión, suelen ser personas de muy buena voluntad y con
y que si pueden portarse bien no se portan mal. ¿Me entiendes? Al margen de las diferencias culturales que hay entre hispanos y anglosajones. Un hispano no te puede dejar verte caer muerto. Un anglosajón te debe caerte muerto y él sigue para adelante. Creo que nuestra civilización es infinitamente más humanista que la civilización anglosajona. Esa es mi opinión. Pero el otro aspecto que he querido recalcar, porque todo esto es planteamiento a donde quiero llegar, El otro aspecto donde quiero llegar es que si han destacado por algo los americanos es que su hipocresía y egoísmo, a su hipocresía y egoísmo se le junta una gran ignorancia del resto del mundo. ¿Me entiendes? Es ahí donde quiero llegar. Y si sumamos un concepto de ignorancia a hipocresía y egoísmo, llegamos a la conclusión de lo que está sucediendo en Europa. ¿Por qué? El gran negocio de Estados Unidos es su moneda y es su control del mercado energético mundial. Eso es lo grande del negocio de Estados Unidos. Hasta incluso la industria le importaba poco, puesto que Estados Unidos fue el primer país en desindustrializarse. Y toda la industria está en China, toda la industria americana. Pero es que ayer mismo hablaba yo con un teniente coronel del ejército francés destinado a una base de la OTAN que hay aquí en Valencia y se me quejaba de lo mismo. Es que en Francia no hay nada. No hay nada. Son todos servicios. Los únicos que tienen industria en Europa son los alemanes. Y se me sorprendió una cosa. Su sorpresa es el ver que en España había mucha industria. Él me dice, el movimiento que veo aquí de empresas, de polígonos industriales, de camiones, de gente que va, gente que viene, yo esto no lo veo en Francia. No lo veo en Francia. Y justamente una semana antes me comentaba un empresario que habían venido unos clientes suyos franceses y cuando vieron aquí en Valencia, que Valencia no es la zona más industrial de España, es una zona intermedia industrialmente hablando, los franceses se quedaron admirados del movimiento económico que hay aquí en España de todo tipo de industrias. Y yo le dije, pues mira, así como lo estás viendo, la industria en España es irrelevante hoy por hoy. Del 40 o 45% que llegó a ser en la economía española en los años 70, ahora no pasa del 20% el sector industrial. España es un país de servicios. Mal dicen cuando dicen que es un país de camareros. No, servicios es todo tipo de servicios, fontaneros, electricistas, pequeñas empresas metalúrgicas, pequeñas empresas de servicios técnicos, de albañilería, de construcción. Hay muchísimas empresas porque es que el instinto hispano es un instinto emprendedor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Estados Unidos tiene cogido por los huevos a los países productores de petróleo del Golfo Pérsico. Pero al mismo tiempo, los países productores de petróleo del Golfo Pérsico tienen cogido por los huevos a Estados Unidos. Y a eso se le suma a que la dinastía que controla el Golfo Pérsico, que prácticamente es Arabia Saudí, la dinastía de los Faisal, están cogidos por los huevos por los extremistas religiosos de sus propias naciones, salafistas los salafistas y otros que no se recuerda ahora el nombre, que son los que tienen el control religioso de su población. De manera que los mismos Faisal, ellos pueden sufrir el riesgo de que si pierden sus principios religiosos, podría haber un levantamiento contra
la familia real alauita, ¿no? De Arabia Saudí, perdona. ¿Dónde voy? Que ahí hay una especie de contrapoderes a tres partes en el cual Estados Unidos le interesa mantener una moneda fuerte. Para ello tiene que controlar el mercado petrolífero. Y luego sus negocios están fundamentados en controlar el mercado del petróleo también. Una para vender petróleo y otra para tener un dólar caro. Eso lo consiguen pues imponiéndoles a los árabes que todo su petróleo se venda en dólares. Eso genera un valor, un sobrevalor muy por encima del valor real que tiene el dólar. Y de ahí ese es el bienestar de Estados Unidos, el bienestar económico, de que tiene una moneda infinitamente más potente que la que tendrían si esta moneda se respaldase en la economía norteamericana o en el oro. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que para ellos el que todo el petróleo que se consume en Europa se pague con dólares y que los árabes nos lo vendan, porque todo ese petróleo está controlado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Los árabes también ponen sus condiciones, y sus condiciones son: yo me quiero expandir por Europa. Y Estados Unidos prioriza sus intereses por encima de lo que puede acabar siendo un cataclismo en Europa. Y es que el 20, el 30% de la población sean musulmanes. Eso puede ser un cataclismo. Yo no tengo nada contra los musulmanes de partida, pero cuando una religión es intolerante, no me tolera a mí y pretenden que yo les tolere a ellos, pues ahí se rompe la cuerda por algún sitio. Pero luego, cuando observamos que ellos no solo se conforman con expandir su religión, sino que quieren apoderarse. Sobre todo, su interés prioritario es apoderarse de lo que para ellos es de ellos, que es Al-Ándalus. Y Al-Ándalus es España, no es otra cosa. Pues todo eso, debido a la ignorancia de los Estados Unidos, se está posibilitando. Y debido a que Europa es vasalla de Estados Unidos, Europa está tragando. Y la excusa típica es porque como no nos reproducimos bastante, no tenemos bastantes hijos, pues hay que traerlos de fuera. Y qué mejor que los musulmanes que están aquí al lado. Y la realidad es que no. ¿Por qué digo que no? Digo que no porque eso es falso. Porque en España nos reproducíamos a 3 hijos y medio hasta el año 75. Mira qué casualidad. El año que muere Franco empezamos a tener cada vez menos hijos. 75, 76. Y así como van pasando los años, cada vez tenemos menos hijos. Hasta la actualidad, que no sé si tenemos un hijo por matrimonio. Como mucho. O sea, de cada 2 personas nace una. O sea que vamos a menos. Si observamos los datos macroeconómicos de España, podemos ver gráficos donde vemos cómo se va reduciendo progresivamente en el gráfico, de arriba hacia abajo, desde la muerte de Franco hasta la actualidad, se va reduciendo progresivamente la natalidad en España. Y si cogemos otro gráfico del incremento de la fiscalidad en España, vemos que en mismas fechas y en mismas circunstancias, de la misma manera que baja la natalidad, sube la fiscalidad. Y dices, uy, ¿y eso cómo es? ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay con la fiscalidad? Pues claro, es que si a ti te quitan tu dinero, tú no puedes mantener a tus hijos.
Cuando más te incrementan la presión fiscal, más caro te sale todo y menos capacidad tienes tú de reproducirte. Porque en los años 70 las mujeres trabajaban pocas, trabajaban con los hombres. Y un hombre con su trabajo compraba la vivienda de la familia. La familia era familia numerosa, 3, 4, 5, 6 hijos. Con el trabajo del marido. Y la mujer en la casa. Pero es que además se compraba un coche. Le compraba coche a los hijos. Le pagaba los estudios a los hijos. Se acaba comprando una segunda residencia en la playa o en el monte o en el campo. Todo trabajando el marido. Esos son los años 70. En la actualidad tienen que trabajar marido y mujer. Y uno de los dos sueldos son para pagar la vivienda. Y el otro es para sobrevivir, para comer. Con lo cual, con mucho esfuerzo, les da para poder pagar los pañales de un niño y de tener un hijo. Hoy por hoy el matrimonio que tiene 2 hijos está condenado a pasar las canutas, a pasarlo mal económicamente toda su vida. Pero el que tiene 3 hijos tiene una desgracia. ¿Cómo puede ser que de los años 70 hasta aquí, de que un marido solo sea capaz de sacar una familia numerosa hacia adelante, a que ahora malamente puede sacar un hijo hacia adelante? Todo es debido a que antes no pagabas ni siquiera impuestos sobre la renta, no pagabas IVA. El IVA ahora es un 21%. Y el impuesto sobre la renta es un escalado que es un 20 y tantos, un 30 y tantos y hasta un 50% o más, creo que ha llegado hasta el 56%, que te sacan de tu renta. Pero es que tú pagas impuestos hasta por morirte. Y luego, pues creo que hay centenares de modalidades de impuestos diferentes que por múltiples conceptos tienes que pagar impuestos. Realmente esto es artificial, nos están tomando el pelo. Nos han subido los impuestos exponencialmente con el fin de que no nos reproduzcamos y con el fin de cambiar lo que es Europa. ¿En favor de quién? En favor del que posibilita a Estados Unidos su hegemonía en la moneda mundial y su hegemonía en el control de la energía mundial. Y por ese control, Estados Unidos hace lo que sea. Roba, mata, secuestra, intimida, extorsiona, hace lo que sea. Porque saben que su economía no respalda su potencial bélico. Su potencial bélico procede de una moneda carísima y de un presupuesto gigantesco que se puede permitir de armamento. De hecho, la época que más ha crecido Estados Unidos fue desde la Guerra Civil Norteamericana hasta la Primera Guerra Mundial, en que tan apenas tenían impuestos. Pero a partir de la guerra contra España, bueno, y porque no tenían ejército, es que Estados Unidos no tenía ejército. España tenía más ejército en Cuba que Estados Unidos en todo su país. España en Cuba tenía 250.000 soldados. Eso no lo tenía Estados Unidos ni para su propio país. Tenían 4 batallones especializados en matar cobardemente a los indios y ya está. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando empezó a incrementar, y de la guerra del 98 contra España, cuando empezó a incrementar exponencialmente su gasto militar, y también incrementó su presión fiscal. Entonces, lo que os quiero decir es que estamos en un gran engaño, estamos viendo un gran engaño por el cual se está cambiando el sentido de ser de Europa para beneficio de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha jugado una baza, y es la de desestabilizar a los países. Sobradamente sabido es, que la ETA era cosa de Estados Unidos. Adolfo Suárez decía, la ETA no sé si cobran rublos o si cobran dólares. Lo que sí que sé es que no cobran dinero español. ¿Vale? Sabemos de sobra que ya después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en el norte de Francia,
se empezó a entrenar militarmente a los primeros nacionalistas vascos. 10 años después surgió, 10 o 15 años después surgió la ETA, y 10 o 15 años después, así como España le exigieron de descolonizarse, empezaron a tener éxito los grupos terroristas. Y eso es porque no les interesa una España fuerte. De ahí viene la reunión entre Kissinger y Carrero Blanco, la última conversación que tuvieron, en que Kissinger le decía a Carrero Blanco: Estados Unidos no quiere que tengáis la bomba nuclear. Y Carrero Blanco le contesta: España tiene que tener la bomba nuclear porque España tiene que ser un país fuerte. Y Kissinger le respondió: España no puede ser un país fuerte porque si es un país fuerte es un país peligroso. ¿Por qué es peligroso España? No por la voluntad que tuviera España de agredir a nadie, porque España ya había aprendido las lecciones de las guerras y no queremos guerra en España. El tema está que España es una influencia actualmente en 600 millones de habitantes. Y España con bombas nucleares no la pueden chulear como le están chuleando ahora. ¿Qué es lo que pasa con Rusia? Rusia está haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es que no la pueden chulear. Entonces ya os digo que todo el problema del islamismo en Europa y todo el problema de la baja demografía es intereses creados de Estados Unidos de mantenernos sometidos por la modalidad del divide y vencerás. ¿Cómo dividen? Desestabilizando los países. ¿Cómo? Pues creando conflictos internos, externos y financiando incluso el terrorismo. De hecho, es que es una cosa que han hecho hasta consigo mismos. Cuando la guerra del Vietnam surgió el movimiento hippie. Y la respuesta para combatir el movimiento hippie fue el difundir a muerte la cultura de las drogas. De donde, cuando era una cosa esporádica, lo convirtió en algo generalizado. Las drogas de diseño sabemos que han partido todas de los laboratorios del ejército de Estados Unidos. Y la heroína tuvo una eclosión en su consumo a partir de la guerra del Vietnam. Curiosamente, Vietnam lo que se producía era opio. Entonces, lo que os digo claramente, estamos ante un grave conflicto. Si estáis viendo el cartel que tenemos aquí, fijaros en el título. Sáhara español. ¿Es el Sáhara español el próximo asalto de la guerra por el monopolio de la energía y la divisa mundial? Ese título no está puesto porque sí. Es que ese es el problema de fondo. Estados Unidos, para poder mantener el gasto militar que tiene de 700.000 millones de dólares, que es como 5 o 6 veces Rusia y China juntos, necesita tener el monopolio de la energía y de la divisa de intercambio mundial. Y eso es lo que le tenemos que disputar. Yo, para comprarle a un vietnamita o para comprarle a un africano o para comprarle a un ruso, no tengo por qué cambiar euros a dólares para que luego el otro cobre en rublos o en yenes. Porque es que Estados Unidos ahí lo que está haciendo es parasitar toda la economía mundial. De cada cosa que tú compras consumes, Estados Unidos lleva un porcentaje. El porcentaje que viene de la dictadura, de la imposición de su moneda como moneda de cambio mundial. Y eso es contra lo que está luchando Putin. Y yo detesto a Putin y estoy en contra de lo que está haciendo Rusia. Pero en gran parte los comprendo. Porque la guerra esta procede de que Estados Unidos quiere cortar el grifo de suministro de petróleo a Europa a través de Ucrania.
porque Rusia nos vendía el petróleo a través de Ucrania. Y los ucranianos no han tenido suficiente vista. Sus ansias de pertenecer a Europa, que yo las respeto y las respaldo, se han convertido en una amenaza para Rusia por la posibilidad de cortarnos el grifo del petróleo. Estrangular a Rusia es muy fácil desde el momento que tú le cortas el suministro de petróleo. Entonces, todos nuestros problemas vienen de Estados Unidos. Y fíjate que es el país que yo siempre he apoyado en contra de la URSS. Creo que le voy a ceder la palabra a María Ángeles, si me lo permitís, porque la veo interesada en meter baza en este tema. No, sí, quería decir... Solo quiero recalcar una cosa. Yo no soy antiamericano. Es que hasta amo ese país porque lo he corrido de cabo a rabo. Y he tenido el placer de tener muy buenos amigos norteamericanos. Pero sus políticos son mafiosos. Después de lo que acabas de decir, que yo te lo compro todo, tienes toda la razón. La pregunta mía sería, ¿qué sentido tiene la Unión Europea y por qué se creó esa unidad? Se supone que al crear esa unidad se hace más fuerte para no ser subyugado ante nadie. No. Entonces, si teniendo esa unidad y encima quieren que bailar el agua, pero forzosamente a Estados Unidos, ¿de qué sirve esta Unión Europea? ¿De qué sirve? Me permito, si me lo permitís, responderle a María Ángeles. Sí. Vamos a ver, la Unión Europea es muy importante porque las dos guerras mundiales que hemos tenido ha sido por el control de los mercados, del carbón y del acero. ¿Vale? Las disputas entre países europeos ha sido precisamente por lo que están haciendo ahora Estados Unidos y Rusia y China, pues eso lo hacíamos entre nosotros. Entonces, la mejor herramienta para que haya paz entre nosotros es liberar nuestro comercio interno, que no haya monopolios ni exclusivas, que todos tengamos los mismos derechos. Entonces, la Unión Económica Europea nació, fíjate, su primer nombre no fue ese, fue Unión Económica Europea del Carbón y del Acero. ¿Por qué ese nombre? Porque por el carbón y el acero y los mercados nos matamos los europeos, bueno, los españoles nos libramos, aunque tuvimos nuestro propio conflicto. No, los europeos nos matamos en 2 guerras mundiales. Entonces, ahí está la importancia de la Comunidad Económica Europea. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido 40 años de Guerra Fría. Y en la Guerra Fría la amenaza era la URSS, que era una amenaza real. Una amenaza real. No había país en Europa que tuviese 5 millones de soldados. ¿Entiendes? Entonces, durante 40 años ha sido importante ser vasallos y lacayos de Estados Unidos. Pero eso, cuando cayó el muro de Berlín, cambió. Y ahora el tema está en quién controla el monopolio. Yo soy enemigo de los monopolios. Es lo más antiliberal que hay, los monopolios económicos. Y yo defiendo la postura de un gran economista francés que murió en 1850 prediciendo las 2 guerras mundiales y la guerra franco-prusiana. Un economista liberal llamado Frédéric Bastiat. Él afirmó rotundamente que si las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzarán los ejércitos. Y a continuación todas las guerras que han habido, ha sido porque las mercancías no cruzaban libremente las fronteras. Por eso yo soy tan apasionadamente defensor del libre comercio. Porque la guerra con Ucrania no tendría ningún problema si los americanos nos venden el petróleo como pueden, los árabes nos venden el petróleo como pueden y los rusos nos venden el petróleo como pueden. Pero cuando uno se pone en trabas a los otros es cuando surgen los enfrentamientos. A ver, si yo gano dinero contigo y tú ganas dinero conmigo, nunca va a haber guerra entre nosotros. No nos interesa tener guerra, porque mutuamente nos dañamos más con la guerra que con el comercio.
Esa es la importancia de la libertad de comercio, que hay muchos bobos por ahí que van promulgando que lo que hay que hacer es protegerse contra el comercio externo. Es una tontería si junto con el comercio circulan también los conocimientos y la tecnología. Si Europa no hubiese tenido comercio con China, jamás hemos tenido la pólvora, que fue lo que nos dio una ventaja. Por eso yo te sigo haciendo la misma pregunta. Son 28 países que forman la Unión Europea. ¿Cómo es posible que 28 países sean... Porque no somos autosuficientes energéticamente. Dependemos de moros, rusos y gringos. Ese es el problema de Europa, que no tenemos pozos de petróleo. Pero, si me permite, lo que está pasando en Europa es que hay una falta de liderazgo político. ¿Por qué digo esto? Porque Alemania y muchos países europeos tienen suficiente energía nuclear. Lo que tienen es que cambiar su mentalidad y empezar a producir energía nuclear. Dejarse de esta tontería, yo lo veo así, una tontería, de molinos de viento, que es energía renovable, que no vas para ningún lado con eso. Lo que están haciendo es subiendo los precios de la luz, de la electricidad. El pueblo está sufriendo. Los políticos, que son los accionistas, los que compran esas acciones, se están enriqueciendo a costillas del pueblo. Y la gente anda dormida. Yo creo que Europa, si cambia su forma de pensar y a la misma vez recuperan su soberanía, porque aquí está el problema, que es muy bueno ser miembro de la Unión, pero es malo cuando tú ya no tienes soberanía, no puedes tomar decisiones propias. Exacto. ¿Cómo es posible que España tenía muchas plantas eléctricas y hoy día están cerradas? Porque Bruselas ellos tienen, según el gobierno del señor Sánchez, tiene que asumir unos requisitos que Bruselas le exige de no usar dióxido de carbono, bajar el nivel. Óyeme, a la gente de a pie está pagando un 300% más en la luz eléctrica. La comida está cara, está razonando la comida. Ya en la comida, ya hay muchos lugares que, por lo que ven los videos y en internet, ya no es como antes. ¿Y qué va a pasar cuando tengan que pagar ahora este año, a final de este año, que el Banco Central Europeo no compre más la deuda española? ¿Qué va a pasar cuando le corten el comprarle la deuda? Entonces España se va a ver obligada a hacer cambios drásticos. Mira, ahora mismo, ¿por qué España, el gobierno de Sánchez, no sigue el ejemplo de Polonia? Porque es fácil culpar a Estados Unidos, a Rusia. ¿Por qué no se sigue el ejemplo de Polonia? Polonia ahora mismo ha rebajado el IVA, los impuestos a la gasolina, todo lo rebajó para ayudar a la inflación. ¿Por qué España no hace eso? Jaime, añadiendo lo que dices, Europa está más cómodo, está más cómodo tener un jefe. Les gusta, les va muy bien el tener tener jefe, pero luego a la hora de la verdad echan a la hora del problema, cuando ya se ven asfixiados, echan el problema a los Estados Unidos. Que yo no digo que no lo tenga, pero luego también cuando los Estados Unidos les guía, les dice, vamos a Irak, a bombardear Irak porque tiene no sé qué, pues allí también van corriendo todos, que luego saben de antemano que no es verdad, pero van detrás del jefe que les manda.
Entonces, es que la Unión Europea quiere ser el niño que hay que decirle qué tiene que hacer en cada momento. Mira, nene, ponte aquí, mira, hijo, haz esto, vete allá, deja de hacer esto, no hagas esto. Eso es lo que quiere Europa, porque no sirve de nada 28 países y potentes, porque dentro de esos 28 países hay muchos que son muy potentes, como Alemania, Francia y Holanda y muchos más, que son muy potentes y tienen y pueden ser independientes. ¿Por qué hay que depender de Estados Unidos? ¿Por qué hay que hacer lo que Estados Unidos dice? Bien, mal, regular, hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque luego porque quieren estar así sometidos, quieren ser sometidos. María Ángeles, me gustaría responderte a eso con un artículo de prensa que leí yo, con un ejemplo. No con un razonamiento, sino con un ejemplo. Y es que hubo una cumbre de la OTAN. Esa cumbre de la OTAN fue en París. En la OTAN normalmente se habla en inglés. Pero, y claro, y en París continuaron hablando en inglés. Mira qué curioso, ¿no? Y claro, ahí ya los franceses son muy chauvinistas y muy patriotas. Ojo. Entonces, ¿qué pasó? Que salió un general francés y dice, oye, que estamos en París, ¿por qué tenemos que hablar inglés? Y enseguida, pues, la respuesta que le dio otro general, no sé si era inglés o norteamericano, era que aquí hablamos inglés porque si no fuera por nosotros, ahora vosotros hablaríais alemán, no francés. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Ellos van de que son nuestros salvapatrias. Yo me acuerdo que tuve una conversación en Boston mientras comía con un bostoniano. Se dirá así, ¿no? Jaime Bostoniano. No lo sé. Y él me hablaba todo orgulloso de que es que, bueno, nosotros salvamos a Europa de Hitler porque ganamos la Segunda Guerra Mundial. Y ahí cuando dice eso, yo le dije, para. A ver, vosotros participasteis en la Segunda Guerra Mundial. Pero quien derrotó a Hitler fue Rusia, no vosotros. Ya se le quitaron las ganas de conversar conmigo. Porque más que le había dicho una verdad aplastante. La Segunda Guerra Mundial os la ganaron los rusos. Siempre, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, las personas, la gran mayoría, como en España, se cree la propaganda de los medios de toda la vida, donde ponen el ejército americano siendo el triunfador, el que ganó la Segunda Guerra Mundial, y Rusia era nada. Entonces, eso se llama lavado de cerebro. Ellos no te hablan de los millones de rusos que murieron peleando contra los nazis, eso no se habla aquí. Ahora, aquellas personas que leemos y que nos gusta la educación, pues averiguamos todo. Pero aquí no te presentan en la televisión eso. Aquí no te hablan de la realidad, la verdad. Al igual lo que está pasando hoy día en Ucrania. Sí, a mí no me gusta en nada lo que está haciendo el presidente Putin. No me gusta. Creo que es un abuso. Pero también es un abuso que desde 2015 hasta hace muy poco, el presidente ucraniano ha estado bombardeando hospitales, incluso más de 10.000 muertos en la zona de Donbass han muerto. Gente inocente que él asesinó. Hay un hospital de 200 niños en la República de Donbass, esa región, que fueron asesinados. Aquí nadie habla de eso. En otras palabras, toda moneda tiene cara y cruz. Sí. Uno no puede decir, Exacto. Solamente es un lado. No. Toda historia tiene dos ángulos, tiene dos. Canta España y al viento de los pueblos lanza tu cantar. Hora es de recordar que
tu heredad.